número especial de hace unos años, me parece que de 2012, si no me equivoco, por lo menos te lo entregamos ese año, aunque seguramente sea de la edición anterior. Y esto dice mucho de lo que es el compromiso del Centro Asturiano de Madrid con el asturiano, con la lengua asturiana. En otro tiempo se hablaba de bable, yo no sé si es correcto todavía, alguna vez nos han corregido en público abajo, lo recuerdo muy bien, pero bueno, la lengua asturiana. De hecho, uno de los galardones, una de las modalidades de los premios Urogallos, cada vez más reconocidos, que estamos llamados a dignificar constantemente con nuestra reflexión, con nuestro estudio de las candidaturas, para eso se reúne la Comisión de Galardones allá por el mes de diciembre, pues es justamente, como digo, una de estas modalidades, la de lengua asturiana. En ese año 2011, aunque se entregó en el 12, recibió el galardón Ignacio Galán, y nos consta que es una persona muy comprometida, como es lógico, con el cultivo, con el fomento y con la defensa de nuestra lengua asturiana. Personalmente no la hablo porque realmente no la manejo, no la domino, aunque sí, como la hablamos pues habitualmente en la calle, en muchos carballones o candasinos, etc. Pero de alguna manera ellos sí lo van a hacer y nos alegramos enormemente. Y en este momento pues también tengo que decir que nos acompaña Marisa Bordallo, que es coordinadora de redes sociales de Iniciativa por Asturiano. Bienvenida también, Marisa, estamos encantados. Consideramos que nuestra lengua entrañable, muy apegada a la tierra, como se advierte en muchos vocablos que vosotros conocéis muy bien, como la propia palabra formientu, porque hoy también se presenta pues, esta revista, el último número, en el marco del 10º aniversario de la misma, pues tenemos que decir que nuestra lengua está llamada a difundirse, a conocerse, a socializarse. Es un patrimonio cultural, todo lo asturiano nos concierne y por lo mismo creemos que hay que defender este instrumento de comunicación en un marco de comprensión en el conjunto de España. Yo tengo que decir esto también con todo énfasis en unos momentos en los que a veces parece que la defensa de un aspecto cultural necesariamente ha de ir en contra del conjunto, en modo alguno. La cultura no entiende de fronteras y somos de nuestro pueblo, pero también somos del pueblo. Y por lo mismo estamos llamados a defender esa cultura con mayúsculas, que como digo, no tiene límites. Bueno, pues sin más y siguiendo el protocolo muy sencillo que hemos establecido, no sin antes agradeceros de nuevo vuestra presencia, cedo la palabra a Marisa Bordallo. Muchas gracias a todos y tiene la palabra Marisa. La verdad es que emocioname sentir palabras como las tuyas. Y bueno, muy buenas a todos y a todas, bien llegados y bien llegáis a este evento, la celebración del Día de las Letras Asturianas en Madrid, que organizamos desde Iniciativa por Asturiano, con la colaboración del Centro Asturiano de aquí de Madrid. Y además, ya que sois vosotros, Valentín, todos los que formáis parte de este Centro Asturiano de Madrid, los que caldenéis, si hacéis posible que los asturianos y asturianas de Madrid, como yo, tengamos un lugar donde sentirnos como en casa en la capital del Estado, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues aprovechamos para decirlo. Y este es un evento que recuperamos a Comuña y que de sur va a seguir en el futuro, sin duda alguna. Y estoy muy emocionada porque esto, lo que estamos a punto de celebrar hoy, y algo que vamos a hacer juntos todos y todas, los que estamos presentes. Es que no va a ser un acto en el que unos falen nunha peana y otros estén sentados, no. Como sabéis, ofertamos a todos los interesados pues la posibilidad de leer un fragmento de un texto en asturiano, un poema, lo que más os prestáis. Y bueno, desde ya agradecéroslo. Además también, Pertruya prestanos en forma a poder presentaros el número 14 de la revista Formiento, como bien decía antes Valentín, que ya en este 2016, que esta revista de literatura de xente moza cumple una década, y además contamos con la presencia del su fundador y también presidente de Iniciativa por Asturiano, Ignacio Galán. Sin más, cedo la palabra.
y muchas gracias una vegada más por estar aquí. Gracias Marisa, gracias Valentín y gracias al Centro Asturiano por recibirnos aquí en este día y por celebrar el Día de las Letras Asturianes, que nos parecía una actividad que era importante recuperar, siempre agradecidos por que nos abrís las puertas de la manera más desinteresada y agradecidísimos y deseando seguir colaborando con nosotros, y ya nos consideramos grandes amigos y buena gente que tenemos aquí para la difusión de la lengua asturiana en Madrid, donde hay tantos asturianos, algunos más mozos, otros que lleváis aquí toda la vida, pero que seguís manteniendo esa identidad y que es tan importante, ¿no?, el que haya un espacio como este. Y por eso, además, una institución de las más antiguas, ya no entre los centros regionales, sino de las instituciones asturianas más antiguas, porque hay pocas instituciones que en Asturias superen los 100 años, y una de ellas es este Centro Asturiano de Madrid. Y bueno, como comienzo de este Día de las Letras Asturianas en Madrid, queremos presentaros el número 14 de la revista Formiento y contamos un poco de qué va esta revista. Algunos ya tuvisteis aquí en otra ocasión en la que celebramos la presentación de la revista y presentamos también la asociación en ese momento y el centro, y gracias a eso pues conocieron muchos asturianos que estaban aquí en Madrid, que hoy están colaborando con la asociación y están participando en actividades continuamente. La revista Formiento publica autores de menos de 30 años. Empezamos a funcionar en el año 2006 y este año celebramos el 10º aniversario. Yo soy de entonces el director de la revista, pero este año échenme de la revista porque ya cumplí 30 años la semana pasada precisamente, y entonces realmente hay que dar el paso a otras personas que lleven la revista para mantener ese espíritu, ¿no?, de ser una revista que presenta a los autores más mozos, que nos enseñe lo que se está haciendo de nuevo en la literatura asturiana, y en ese sentido creo que en estos 10 años conseguimos cumplir ese objetivo, que ya era tener un espacio donde se pudieran enseñar, un escaparate para los nuevos literatos, porque a veces quedaban un poco tapecillos en las revistas literarias que existen en Asturias y que promocionan la literatura en asturiano, y creo que Formiento consiguió en ese sentido tener al día y ir enseñándonos qué salía nuevo, qué aparecía nuevo y qué escritores nuevos aparecían en la literatura asturiana. Hoy creo que en ese sentido hay una referencia y realmente pues estamos muy satisfechos por esa situación. Publicamos en estos 10 años a más de 100 autores, con lo cual podemos decir que tenemos a una de las generaciones literarias más grandes de la historia de la literatura asturiana, ¿no? Todos de menos de 30 años, publicados entre 2006 y 2016, supone realmente una importante vitalidad. Estos dignos y cuéntanos una situación que va un poco a la contra de la situación del propio idioma, que sigue teniendo muchos problemas para sobrevivir y para transmitirse a los hijos, a los nietos, pero que sí tiene una producción literaria muy importante, y por suerte sigue habiendo gente que utiliza este idioma desde la su niñez y que lo sigue utilizando y que después escribe y que tiene producción literaria y también en otros ámbitos, ¿no?, como la música, como otros muchos. Estamos en un momento bueno para la lengua asturiana. El número que os presentamos, y el 14, a mí tocará me dirigir también el de este año 2016, el número 15, y a partir de ahí pues dejaré en manos del Consejo de Redacción, que está formado hoy en día por gente más mozo que yo, como son Andrés Astur Treceño, Nacho Wins, Claudia Menéndez y Bencha Pérez, y que son gente que está, bueno, pues saliendo también ahora como nuevos escritores y presentándose con sus primeros libros, sus primeras publicaciones. En la revista publicamos autores que hoy en día tienen premios importantísimos, han consagrado la literatura asturiana, y eso pues tiene una satisfacción, ¿no?, el saber que sirvió para darlos a conocer, para que se formaran, para que empezaran a tener ese contacto con el lector, que podía ver la obra y decir, pues esto gustóme, esto no me gustó, esto préstame, aquello otro bueno. Y en ese sentido creo que conseguimos una cosa positiva. Pero también, precisamente ya que estamos en Madrid, hablar de Andrés Mouta, que fai precisamente el trabajo artístico y de maquetación de esta revista y que consigue con ello tener un producto impresionante, muy digno, muy guapo, ¿no?, porque la literatura hay que saber envolverla también en un envoltorio afalladizo y que nos atraiga, ¿no? En este número y en los últimos hay otro fenómeno también bastante interesante, que nunca se viera en la literatura asturiana de una manera tan importante. Sí es verdad que tuvimos
desde el principio de la literatura asturiana y conocemos autores con nombre y apellidos, siempre hubo mujeres escribiendo, pero siempre fueron una minoría. Y en los últimos números de Formiento siempre anda en un porcentaje del 50-50 y no buscado, sino simplemente porque realmente hay una producción importante, cada vez más mujeres escriben también en esta lengua, y eso es para nosotros también un avance y un paso interesante para el propio idioma y para la literatura asturiana. Publicamos autores no solo de Asturias, porque como sabéis, la lengua asturiana extiéndese más allá y también en una parte importante de León y de Zamora, y también llegando hasta Portugal, en Miranda del Douro, pues sigue habiendo un mismo dominio lingüístico, porque compartimos con diferentes variedades una misma lengua, y en este número, y el primero, en el que publicamos a un autor precisamente de esa tierra de Miranda, en Portugal, donde el asturiano tiene más carácter oficial y donde bueno, pues, se trabaja mucho a favor del idioma. La revista incluye poesía, incluye narrativa, y en este número también incluye un texto de un monólogo. El monólogo es un género con mucha tradición literaria y escénica, una cultura asturiana, y que vive en estos momentos un momento de renovación, en el que se trata de introducir nuevos temas, en el que se trata de modernizarlo de alguna manera, y también nosotros parecíamos interesante participar de ese proceso y publicar esos textos, ¿no? El monólogo y un género que tiene toda la dignidad del mundo, que tuvo momentos de mayor y de menor calidad, pero en este momento vive un momento positivo y que nos da esperanza de que tenga mucho futuro. El número, cada uno de ellos, empieza con un ejercicio que hacemos un poco de literatura ficción, que ayer recoger autores clásicos de la literatura asturiana y ver qué textos publicaban cuando tenían edad para publicar en Formiento. Quiero decir, cuando tenían menos de 30 años. Publicamos a Parchín de Melás, en este número publicamos a Ángel de la Moría, y buscamos esos poemas los que sí, por ejemplo, en este caso, a finales del siglo XIX, hubiera existido Formiento, hubiera podido publicar él, pues en este caso, con poemas que publicó. Además, Ángel de la Moría fue un escritor, precisamente, que tuvo en México la mayor parte de su vida, como muchos asturianos que estáis aquí en Madrid, y por lo tanto, pues estaba muy resaltado porque yo era un autor que siguió escribiendo en asturiano desde México, como muchos, y bueno, pues llegué un día guapo para contarlo, estando aquí celebrando precisamente el Día de las Letras Asturianas en Madrid, donde también hay unos cuantos escritores contemporáneos que siguen escribiendo en asturiano y que viven aquí y que tienen también relación con este centro asturiano. La revista tenéis aquí Babela, y siempre lo digo, puedo hablar mucho, pero al final lo interesante es que podáis leer los textos, conocer a los autores y ir adentrándoos en lo que son las nuevas letras asturianas. Hoy van a leer algunos textos aquí de la revista Formiento y de los autores, y la primera que va a abrir esta lectura va a ser Marisa, a la que cedo ya la palabra para que comencemos con la lectura. Estáis apuntados ahí en una lista, pero bueno, esto es un día muy formal. Si alguno más quiere leer en el primer momento y se anima a salir, esto ya era lo que queríamos con este acto, que participarais y que fueran totalmente abiertos. Muchas gracias. Pues lo que voy a leer ahora es un poema de una mujer de Trabau, Rosa Cunqueira, que caltielo de eso y, como ella dice, pues puxa cultura. Este poema, que parte de los versos cunqueiros, llámase Suenos el libro, llámase ¿Por qué? Renegando de lo nuestro, seguimos renegando. Aunque chonche de nuestra tierra, seguimos olvidando. Os que estamos aquí, escondemos lo nuestro. Os que están afuera, deixamos que morra eso. Levántome bien feo, abro a ventana y a miro. Déixame sin palabras,
todo lo que yo veo. El mío valle que está vivo, l'aliento da miña vida. Quiero sentirlo para siempre, tanto de noite como de día. Costumes que non se faen, oficios que son moi nuesos, tradicións olvidadas, lo que foi feito por ellos. ¿Por qué los miramos a furto? ¿Por qué escondemos saber? ¿Por qué nos mueven las manos? ¿Por qué non queremos faer? ¿Por qué? Puxa cultura. Deixamos a Marisa para que os vaya llamando. Facémonos público. Elisa García. Pues Elisa García nos escuéndime de Vanessa García. Espréndeme de los baños oscuros, de les manes sangrientes que dibuixen el mío nome nas paredes. Tápame de los mineta cristales nos que se desfan los meus huellos cada vez que sobrevivo. Guárdame del tiempo y del odio, y de la tierra del olvido, la que van desterrando. De todo lo que non merezo, de lo que non deseo, porque prometo que soy inocente, aunque tea poseída por más el verde del mar. Y es cierto que abro les manes y nacen del fuego los espinos, que la mía lengua España en llamáis cada vez que me nombro. Que soy el diaño y la muerte, y que doy famienta de estas intenciones, pero suplícote y alta y entrega, porque sé que non vas negando. La otra voz que nace en mí, la que fusi y se revela, quiero advertirte a pesar de todo. Cuerri, escóndete tú, guárdate de mi amor y de las demostraciones. Tino García. Tino Ballenos, Piares de Iris Díaz. Sí, eso es. Ya va todos los meses. Ya hay tiempo que no y falta papel de lista a todos los nichos. Sabe que los más altos, los de la hierba al ras, empiecen la meta del siglo XIX y los otros, los de primeros del 20, tienen lápides sencilles que tapen muchos más restos. Ella insiste en aprenderme el camino. Sabe que sé que somos nosotros y no toles demás, les que le damos el mandau de cambiar las flores. Les que seguimos apuntando esos nombres ferruñosos que estiren los sos raigaños hasta los menudos de la ciudad. De aquí un mes, cuando vuelva al sucu, voy a ir con mi madre y llevaré conmigo a la que hereda. Porque somos nosotros, como mi abuela, como la tía de ella, les que tenemos el mandado de escribir en un papel para no perder el nuestro propio nombre. Pilar Díaz Méndez, por favor. Estamos deseando sentirte orgullosos de ti, que el fallo de José de Álvarez. El sueño. Abultábame mentira cuando, a la fin, vilo aí, sobre la cama, con los seus cuellos calpeándome, faciéndome nun necesitar de los seus pallares para saber que ella, toda ella, llamábame, rayando y susurriando al mismo tiempo, faciéndome nun necesitar del sonido de los seus labios para saber que pagó la pena por la espera. Cuánta ya que confesar el mío deseo, el mío plugir por tenerla. Cuánta ya que me atopara con una muria que decía non. Cuánta ya sintiendo congoxa por verla caer nos brazos de otros, antoxándoseme inalgamable, creyendo que jamás pasaría. Abultábame mentira cuando a la fin, en el seu cuarto, díxome, ven aquí. Sara Esteban, por favor. Sara Ballenos es un poema en sin título de Héctor Pérez Iglesias. Gracias, Sara.
Ja non consuela la nieve, y el tiempo de xugarse la ruleta rusa per les playes. Empuñar la mar, apertando el sol salitroso fervor, es contra la vidalla, los días nos que descolgar un extintor y correr hacia el horizonte, intentando apagar aquellos atapeceres descontrolados. Pero entrar la noche, como en una panadería arrasada, los faros de los coches que no alto cruciaban el viaducto dieron las únicas estrellas fugaces, a las que entonces se podía pedir deseos. La mocedad y una lengua de declinaciones turbulentes. Tras hilando los güeyes, guardado los zapatos para no deixar huelgues na escarcha. Marcos Sillán, por favor. Marcos Ballenos Escuros de Antón García. La primera vez que te encontré, silenciosa, esperabas caer la tarde. Acuérdome que ya era un sábado de octubre. El sol arramábase en los álamos y pel patio, xogaba a prender la topiera. Cuasi todas las tardes ahora regreso de nuevo para ver cómo aporten escuros la noche y el deseo. Alfredo González Ballenos un fragmento de la versión asturiana de Asterix sobre el papiro César de la torna por María José Rodríguez López. Bueno, va a ser un poco dramatizado para que tenga más gracia. Por favor, ¿podrían levantar el tono de voz un poquito? Gracias. La nuestra historia entama en Roma, en el Palacio de César, en el momento en que recibe en audiencia al so consellero y editor, el chiplatero Bonus Promo Plus. Comentario sobre la guerra de les Galis. Eso sí, un título respallón. Oh, César, barrunta un gran éxito. Venga, fala, Promo Plus, que tacha y saques al mío manuscrito. Este pasaje, oh, César, revesa sucedió ante los irreductibles galos de Armórica. Sí, ya lo sé, por suerte. Pero por desgracia, y la triste verdad histórica. Quítalo, oh César, nesi pasaje, y una mancha en el tu currículum vitae. Estás sugiriendo y a César a mascarar la verdad. A mascarar, oh César, non. Namai te sugiero a nubrir con un púdico velo este capítulo de la historia. Va calendes, que estos galos nun dan que falar. ¿Da quien en Roma se acuerdan todavía de que existen? Y de entre ellos, ¿quién va a protestar? Son todos analfabetos. Así el to libro atestiguará que la conquistaste la Galia entera y el Senado aceptará financiarte otras conquistes. Y es un degorrío, Promo Plus. Atiéntame la tu idea. Uy. Está bien, Promo Plus. Quitamos ese pasaje, pero atendí. Si la cosa se esparde, dirás pa'l circo a aconsellar a los guiones. Cosienta, oh César, todos mis escribes son mudos y ningún va a sentir en jamás falar del tu capítulo sobre los galos de Armórica. Concha Antón, que Ballenos un poema que se llama Almuerzo de Suela de Fernanda. En primer lugar, pido disculpas si no es correcto mi asturiano, que no estoy acostumbrada ni a leerlo ni a hablarlo. Te juro que va a ir perdido. No, después de haber escuchado el anterior, pues... Almuerzo, El tuyo de yo Suela lo sé. Fernández. Sígote con la mirada
nada más que dan las 11, esperando que hagas lo mismo de siempre. Lo mismo que ayer, lo mismo que la semana pasada, lo mismo que el mes pasado, lo mismo de siempre. Veo-te sentada en un taburete de la barra, falando por camarero. Escribe una raya horizontal na pared y sale los vuelos. No sé lo que tarda un verte de lo truchado del cristal, otra mañana más. Y ya van 775. Pides el café para llevar. Y ahora prestaría no sentir también a Valentín, el presidente del Centro Asturiano, que va lleno, antifonario de John, de Enrique Facollera. Antifonario de guión. El copista transcribiera con rasgo limpio y así les melodías que los monsos entonaban un día tres d'otro nel coro catedralicio. Nel so enfuto por guardar aquel tesoro, nun contó con que poques décadas más tarde d'alguien mandara desaniciar el rito, en antes de que otra mano fuera quien a traducir aquellos trazos en campo abierto nun lenguaje musical que los lectores futuros entendieron. Muchas gracias. Y faltame alguien, Alba González, pero no sé lo que va a ser Alba. Yo tampoco. Pero prefiero que se llame yo algo así de sorpresa, que nos tiene un poco de prevenidos. La primera vez que te encontré, silenciosa esperaba caer la tarde. Acuérdome que ya era un sábado de octubre, el sol arramábase. Nos alamos y pel patio xugaba a prender la topiel. Casi todas las tardes ahora regreso de nuevo para ver cómo aportan escuros la noche y el deseo. ¿Algún voluntario o voluntaria más que quiera hierba que? Estamos aquí. Ya sei. Atendeo. ¿Cómo es esto? Antón Fuerte, sí, dos de San Xoán. Ven para acá que estamos deseando sentirte. Venga. Voy a recitar este poemina de Rubén García, asturiano de Zamora, como llega a la esclavita. El poemina Nuevas Sectores. Hubo una vez una tierra donde las peñas no soñaban, ser pueblo los caminos. Hubo una vez un brea na que anhelaban las piedras xacer en baixo. Y hubo una vez un río donde los rebollos iban restrayando un llamento que nadie conocía. Mas un día die bien una mano, un mulleite branca y tibia, llegó unos dedos de hilo a besar la roca fría. Gracias a vosotros por llamarme. Queríamos que fuera sorpresa. ¿A quién más? Marta. ¿Sí? Es que está sin gafas, pero es igual. Seguro que lo lee. A lo mejor es con la mía. Tú mira a ver si anda más bien. Si quieres probar, no te ilusionar. Si quieres de son de lejos y
Esos son de cerca, son. Claro, son de cerca. Es marea. No, no vale. Si estamos como familia, esto no tiene nada. de sol, Lo siento. Siento el espectáculo, venga. A noite. Non chores máis. Acabáronse as chágrimas. Resbaliaron por a tua cara e as vanicións generaron. Nos días estando solín sin querer con non salindo, acordándote de cousas que non tenían sentido. Yonse da tua tierra, yonse do yo de allí. Nada máis que acordarte, non podo chegar a ti. Ya tú choras na noite, ya yo non adormezo. Séntome e espero, acuérdome de todo iso. Daquel que me diste un lunes de noite, arrobástemelo querendo yo, con a lluna branca como cheite. Asina, que anoítate e espereza el corazón, que al amanecer diceo verás mi solución. No hay de aquí más que quiera leer. Esos modos de ahí atrás. Yo no hablaba. O de estos modos de aquí. No, no voy a esto. O alguien que quiera repetirlo. No, es que... No traje gafas, pero es más colgamos. Puede ser un excusa ya, ¿eh? No sirve. ¿Alguien que Tú quiera fíjate, ¿no? vine en el 47 a Madrid, Casi nada. ayer. Aunque todo el mundo me conoce, que dice que tengo acento asturiano, pero es que yo ya ni lo recuerdo. ¿Y por qué no lo ponemos en práctica yendo de aquí? Venga, va. Si no te digo que no me amalgamo ya con los güeyos. Vamos, Tina, hombre. Pues improvisar algo tú. Que no, no te dejo ni Ah, que gafas. no te vea. ¿Y no te apetece improvisar Eso nadie? es, yo no puedo. ¿No? Pues improvisanos algo. Pues hacernos un monólogo. Y mira que conocí a todos los dietristas asturianos. Ven para acá a hablar conmigo. ¿Y de qué quieres que falemos? De lo que quieras, pero ven para acá. Y que a ver, estando yo aquí, y como aquí estoy hablando yo sola. Pues vaya, ¿no? Bueno, sobre todo llevo una buena locutora. Bueno, tú llegaste aquí en el 47, dijiste. Vine en el 47, costóme el tren 35 pesetes. Pero habla más de aquella, ¿eh? Aquella, bueno, no, perdón, y llega subido a de Madrid. Tardamos 9 horas. 9 horas. 9 horas tardamos en llegar a... A ver cómo se me está claro. Pero esto no pasa nada. 9 horas tardamos en llegar a Madrid. Yo pensé que estaba al final del mundo, digo, ya aquí acabó. Dio tiempo a ver dentro, a disfrutar el paisaje y todo, ¿eh? De 9 horas. O no me digas que llega de noche y no pudiste ver nada. Y era de noche y tan de noche, era Vale. más nevada que hay en nieve. El primer día de año. Venga. Salí A primero y sin eso. Salí en el 46 de Madrid, digo de Ubión, y llegué aquí el 47. Llega el último día del año. Era el último día del año, llegué. 9 horas. Eso, habrá muy pocos asturianos, bueno, asturianos que se estén un año en del tiempo. Visitaste el subes o no pudiste. No, porque no miran aquellos que creían de tablas, que tenían unas máquinas, bueno, tenían que poner, en Payares tenían que poner 2 máquinas. Pero cuando llegamos en medio de Payares, se rompía una, ¡hala! Traga de millas. Hasta que venía otra vez una máquina más para que pusiera para arriba. Y así, llegamos a León, triste de mí, pero vi. Dejámoslo atrás, lo que más quería, y venía a la tierra desconocida. Yo no sabía lo que era Madrid. Qué familiar y eso que estás diciendo. Yo creo que muchos aquí nos estás tocando no sé fuera. Sí, pues mira, yo no puedo. Y desde el 47 aquí llevo penando, luchando, eso sí. Así está él de flaco. El centro ha servido para mí lo primero. Aquí tengo testigos que desde el año 52 llevo aquí metido.
Empezamos con coros, luego con grupo de baile, luego con mis niñas en el teatro, que es lo más bonito que hay en este mundo. Con la mujer. Bueno, la mujer era la mitad asturiana, la parte de arriba asturiana. Pero conociste aquí, ¿no? La parte de arriba ya era asturiana, la parte de abajo ya era de Fuencarral. Pueblito hay aquí en la bonito. Y así vamos viviendo. No da siempre. Hasta ahora, será por viejo yo, porque por otra cosa ya no me pueden apreciar. Pero por viejo, no van queriendo. Y que sigues al pie del cañón, ¿eh? O sea que... Ay, no, y el cañón el que siga al pie mío. Ya no, ay, que... A veces, hoy, me animé y bajé hasta Carabanchel, que como ya no está la cárcel, podemos decirlo, ¿no? Ya puedes decir que vas a Carabanchel enseguida y que piense que vas para allá. No, ya no está la cárcel nadie. Antes de decir que vas a Carabanchel, digo, este es el malotel del negro. ¿Y cómo decir que vas a Villabona? En Asturias. Y bueno, para allá también me han dado. Hoy me he hecho los... Oye, vaya hablamos por el otro. Mira. No, yo voy, no conozco todo. 8 kilómetros y 900 metros. 8 kilómetros. Para mí, ¿dónde está? No está nada mal, ¿no? Y ahora sí que preguntamos a tu Cuídate una pausa. Vamos monólogo improvisado, baitino. Muy bien. Como digo siempre, asturiana en Madrid, que en Asturias. Metamos unos cuantos aquí, pero... Alfonsín Iglesias, cuando vino aquí, era muy amigo mío. León del Estar, muy amigo mío. Antonio Medio, muy amigo mío. Si sigo nombrándote ya, el nieto de Pin de Priego, también muy amigo mío. Pero para mí que no es difícil ser amigo tuyo, ¿eh? Eso está bien, ojo, ¿eh? Muchas gracias, Tino. Adiós a ti. ¿Alguien más quiere echar un monólogo, llenar un poema o contarnos de su experiencia ver estos yaos? Oye, yo tengo una curiosidad, ¿eh? Paso de los 18 años, porque es que hay uno que dice que pasaba de los 30, pues no sé. Yo paso de los 30, señor. Cualquiera lo diría. Bueno, mira, esto dice Día de las Letras Asturianas, pero es que dentro de Asturias pasa una cosa. En la cuenca minera hablan de una manera, en Llanes te hablan de otra. Entonces, hay una unificación, ¿cómo está eso? Que yo me entre aquí, porque las neuronas no lo entienden. No es cuestión de neurones, no se preocupe, señora. A ¿No? ver, asturiano, como el castellano, en cada sitio farase de una manera. Non é lo mismo un cántabro falando castellano que un madrilano, que un de Sevilla, que un de Ibiza, que un de Extremadura, por decir un llano. Lo que pasa que el asturiano, así como el castellano, pues tienen unos estándares de los que nos regimos todos para hablar y para escribir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale. ¿Qué pasa? En Oriente, falase de una manera. Tienen un cantarín diferente cuando falan, un acento diferente. En el centro falase de otra manera. Y luego, cuanto más para el occidente, falase lo que llega al asturiano. Que, a ver, evidentemente, por razones geográficas, y es lógico que exista esa peculiaridad, ¿no? Que no es una peculiaridad, sino que es pues, otra manera de hablar, otro idioma. Y, claro, rixímonos por las normas de la Academia de Lengua Asturiana. Y bueno, básicamente sería eso, claro. Falamos de una manera diferente en cada punto geográfico de Asturias, ¿sí, verdad? Pero remítome otra vegada más al castellano. También podría ser el catalán, o también podría ser el francés. Entonces son esas peculiaridades, pero asturiano, lengua asturiana, y tengo aquí al presidente de Iniciativa por Asturiano, que de este tema conozco mucho, ven para acá, Ignacio.
Que si quieres añadir ¿qué más? Yo creo que explicaste muy bien, ¿no? Realmente necesitamos una unidad para la escritura, como castellano, el de Sevilla escribe igual que el de Madrid, aunque no diga las cosas igual, y es exactamente lo que pasa en Asturias. El de Cangas fala de una manera y el de Sixo fala de otra, pero la mayor parte, la totalidad y el conjunto, la manera de falar, son peculiaridades que luego en la escritura pues unifícanse, y eso no tiene ningún problema. Si no, ponemos a falar el castellano de Buenos Aires. Buenos Aires, si nos ponemos ya el castellano de Buenos Aires. Che, sos macanudo. Sos asturiano occidental. Che, sos macanudo. Quisieron decirnos que no, que era imposible, porque no querían que había gente que no quería que tuviera futuro el asturiano, y entonces querían decirnos que no valía unificarlo, que no se podía, que era imposible, que lo que se hizo en todos los siglos no se podía hacer en asturiano, y vaya si se puede, y vaya si se está haciendo, y vaya si está funcionando, y en general no está dando ningún problema a las personas para escribir. Necesitamos un modelo común y es lo que se está haciendo en todos los sitios, y precisamente estos datos nos sirven para darnos cuenta de que más allá de las variedades y las diferencias que les hay en todos los idiomas, al final lo que tenemos es todos un mismo patrimonio y un idioma común que es el asturiano y que tenemos que proteger y llevar al futuro. Y que todos entendemos puxa cultura, ¿no? Pues puxa. Bueno, yo voy a empezar este acto dando las gracias. Hoy hicimos aquí... Perdón, yo es que quería decir algo sí, por favor, respecto a esto. Quiero apoyar un poco a Barrosa y no simplificar tanto. Yo defiendo lo que estás haciendo totalmente, pero no simplificamos tanto. El castellano se habla de forma diferente en unos sitios y otros, pero se utilizan las mismas palabras, dichas de forma diferente, pero las mismas palabras. No, eso no en asturiano, perdón, en asturiano no es así. Por ejemplo, la Xana dijo al principio... No me pasa que me llame Xana, ¿eh? Al referirse a los presentes, utilizó una palabra que yo todavía no sé lo que ha dicho. Entonces, eso pasa mucho en el... yo soy de Cangas del Narcea. Y en el Bable de Cangas del Narcea, que es muy rico, y es donde, quizá por aquello de la incomunicación, la distancia con Oviedo, donde se mantuvo más la expresión original, se recogieron muy pocas palabras. Antón Fuertes es de la zona, y si quiere, pues a lo mejor igual puede decirlo. Se recogieron muy pocas palabras en la Academia de la Lengua. Es que la variedad occidental lleva... Entonces, bueno, que yo resalto mucho lo que hacéis, pero que yo ahora mismo, si quiero hablar asturiano, tengo que estudiarlo porque no lo sé. No lo sé. Por ejemplo, cuando te referiste a lo que estábamos presentes, utilizaste una palabra que ahora no la recuerdo. Bien llegamos, José. Llegamos. No, eso sí lo entiendo. Que fue algo más complicado. Bien llegado, sí. Y ahí en Cangas dirían llegados, ¿no? Llegamos y... No, el llegado lo entiendo perfectamente. Pero no sé, entonces lo he oído mal. Una palabra ya no sé. Hay payares diferentes, pero en castellano pasa exactamente igual. Otra cosa es verdad que en castellano la uniformidad que hay gracias a la televisión, pero los payares, hay también payares diferentes. Por ejemplo, si me puedes poner un ejemplo. Sí. En el castellano antiguo no es igual. No, pero no hablamos de castellano antiguo, estamos hablando del castellano. Por ejemplo, los nombres de los peces, los nombres de las plantas cambian mucho de un sitio a otro. Por poner un ejemplo, que hay uno de los ejemplos que se ponen siempre en asturiano que también pasa y pasa en todos los sitios. No se llama igual a los pescados en el Mediterráneo que en otras zonas, o que por ejemplo en Sudamérica, y eso pasa también con los plantas. Dentro de Asturias, ahí está el problema, cambia de un sitio a otro. Tenemos que cambiar esa visión de que eso sería negativo. Yo creo Mira, que sería riqueza y más riqueza para el asturiano o para el castellano o para el inglés, que también tiene muchas variedades. Sí, dime. Perdóname, que yo tengo el corazón partido porque mi madre es de un sitio y mi padre era de otro y yo soy de otro. Entonces por eso puedo, y gracias a ello también me entiendo con todos, ¿eh? Seré una chaquetera, pero esa... Vaya, pues no, que va. Bueno, yo pertenezco al Concejo de Salas, sí, que raya con el de Valdés. Y además raya a 500 metros de donde nací yo. Sin embargo, el Concejo de Valdés habla mucho más al gallego que al asturiano. Y no les gusta que se lo diga, pero es que es verdad.
Y hay muchas veces que tengo que pensar una palabra, cuando me dice una palabra tengo que pensarla, por favor de contestar. Y están rayando porque, digo, y quineo. Es más, tiene la fama de que el pueblo mío de que se oyen las campanas de 7 parroquias y los gallos cantar de 3 concejos. Porque está arriba no... ¿De qué parroquia Bueno, es? que había, que ya... ¿De qué parroquia tiene? De la Espina. De la Espina, De la Espina. Lo que pasa es que está el pueblo, pero ya no hay gente. El pueblo quedó. La gente se piró. Bueno, estamos mucho allá, muchísimo en intercambio. Sevilla lo más grande. Oye, sin embargo, no hemos hablado nada de los vaqueiros. También son interesantes. De los vaqueiros no hemos hablado nada, que es un riquísimo. A mí el vaqueiro es que me encanta. Quiero varios textos y poemas de varios cursos geográficos de Asturias. Entre ellos, el que yo escogí, yo soy del centro de Asturias, y escogí versos cunqueiros de Rosa Cunqueira, estudié el occidente, o sea... Cuando empezaste con Cunqueiro creí que era el escritor gallego. No, y una zona de cocido de Gaña, que donde tienen también una historia muy aparece. Gaña, entonces de Gaña. Una variedad de No, bueno, si os parece, podemos ir acabando este sí, hombre. Vamos a seguir después, por supuesto, porque ya pedir una cosa. Sí. Ande más, bueno, que te veo de venir. Vete a la Sagra y es que la Sagra, donde han quemado ahí la mierda de los humanos. Ande más, bueno, que te veo de venir. Que hay que viajar por el Estado español, no digo si vas para si empezamos con eso, es que no acabamos nunca. Eso está un poco revenido ya sabemos de dónde viene la madre de toda esa batalla. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación. Y encima esto no podía finalizar sin... Yo quiero hielo. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, dedicamos unas pequeñas palabras. Hoy hicimos aquí en el Centro Asturiano un homenaje a los nuestros yetres y un homenaje a los y los escritores que hicieron y que faen guapas creaciones con la nuestra lengua. Este día de las letras asturianas en Madrid organizamos de la iniciativa por el asturiano. Queríamos con él axuntados aquí a tantos y tantas asturianes que vivís en Madrid, pero que no queréis esquecer la vuestra lengua, la vuestra cultura, esta seña de identidad que lleva para nos el asturiano. Y este día es un día para nos de reivindicación también, no solo de celebración. Axuntámonos para dar voz a esta lengua que muchas veces está enmudecida por la falta de un apoyo decidido de las administraciones, pero que es un idioma que sigue vivo, que sigue alentando con puxo y gracias al compromiso de muchos falantes y de muchos falantes que tienen la decisión de no dejar de falar la lengua de casa por los miles de familias que matriculen cada año a los sus hijos en la asignatura de asturiano en las escuelas, importantísimo. Por tantos que deciden recuperarla y defenderla, asturianos y nuevos asturianos que lleguen a Asturias, y que tenemos muchos en los cursos de iniciativa por el asturiano, gente de fuera que llega y que decide apuntarse y aprender la lengua del pueblo que los acuelle. Por ello, y por lo que trabajamos en iniciativa por el asturiano y otros muchos colectivos y personas que en el solo día a día dicen no a que se termine, a que se desanicie esta lengua a la que muchos quieren condegar a un fin. No queremos que nadie sienta nunca más vergüenza de falar la lengua propia. Exigimos los derechos de los falantes, reconocidos tal y como lo exigen a los nuestros gobiernos, instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la UNESCO. Y tal y como reclamamos miles de asturianos y asturianas cada año y cada día, muchas veces simplemente usando el asturiano, la mejor manera de que el idioma tenga futuro. Exigimos respeto también a los falantes más vulnerables, aquellos que falen casi sin saberlo, la gente más mayor, la gente de los pueblos, la gente que los nuestros abuelos, a los que ellos metieron en la cabeza muchas ideas que ellos generen autoodio, prejuicios y que ellos van a creer que lo que ellos falen no vale nada. Tenemos que acabar con eso. Nadie más puede volver a sentir que el idioma suyo propio es peor que otro, ni mejor ni peor, el nuestro. Y es importante porque además son ellos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros ahora como responsables ya,
quienes tenemos que transmitir a los fíos en nuestro idioma. La escuela va a ayudarnos y tiene que ayudar más. Los medios de comunicación tienen que ayudar más. Los gobiernos tienen que ayudar más. Pero tan manes nuestras transmitir a los fíos, a los nietos y romper esa dinámica que hacía que se evitara esa transmisión. Por aquello era algo que teníamos que olvidar, que no era bueno. Tenemos que ponerlo en positivo. Y si sirvió esto para que reflexionemos un poco, oye, aquí en este Día de las Letras Asturianas en Madrid, pues creo que ya se puede considerar como una cosa positiva. Exigimos respeto al idioma, reconocencia de los derechos amparados por la Constitución. Exigimos que se cumpla la legalidad, que no tengamos menos derechos que los falantes de gallego, que los falantes de castellano o que los falantes de euskera. Y no podemos esquecer que en Asturias temos dúas linguas propias, el asturiano e o gallego asturiano, que se fala na zona máis occidental del país. Temos que sentir unha e outra como nosas e protexerlas e quererlas as dúas. Axuntámonos aquí, celebramos el Día das Letras Asturianas e con ello celebramos la nosa cultura, les nosas linguas, faemos porque esta lingua tan desconocida por muchos, con Asturias por desgracia y fuera también, tenga mucho más conocimiento, aprecio y respeto en toda España también. Para que nos tengan en cuenta también los nuestros representantes políticos institucionales. Muchas gracias por participar de este acto, gracias por estar aquí. Puxa las letras asturianas, puxa la lengua asturiana y puxa Asturias. Yo voy a llevaros uno de Vanessa Gutiérrez. Yo, pues, no puede ser de otra manera, todo lo que llevo es a una autora moza, muy moza, pero ya con una obra literaria importantísima. Leíamos también un texto de Elisa antes de ella, y yo voy a llevaros uno de los poemas que más me presten de ella, que se titula Manes. Con manes grandes de deos ambiciosos vine al mundo. Quixi buscallos lugar, dallos oficio, pero non topé materia viva para posarles vuelves d'unes cotes tembloroses. Pienso que non yera virtud, na más destí nerie de dotres manes desaparecíes. La conciencia de estos huesos, dime que solo abarquen silencio, inmensidad, vacío, inexistente espacio para estos deos apátrides. Gracias. Vamos a repartiros un folleto de la asociación para que la conozcáis. Tenemos por aquí ya algunos socios en el centro y también aprovechar, porque tengo por aquí unos cuantos amigos y conocidos que estáis viviendo en Madrid en a poco, para que os impliquéis no solo en la asociación nuestra, sino también en el centro asturiano, que me parece importantísimo que mantengáis aquí esta comunidad que tenéis tan guapa. Dice, hay un refrán que dice, después de Dios la casa de Quirós, y yo digo, después de Asturias, el centro asturiano de Madrid. Que aquí vivimos tranquilos y felices. Y también un calendario de la Academia de Lengua Asturiana, con los meses en asturiano. Trae el día de la espantina, ¿no? Sí, vamos, es que si no, protestamos, ¿eh? La Virgen de las Batallas, que decía Álvaro Frofo, la Santina no, la Virgen de las Batallas, ¿Qué tal? Ya acabamos. Si queréis seguir la conversación, Hombre, nos gusta contemplaros.